Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 50. Pero este es el pan que baja del cielo, para que quien coma de él no muera. Queridos amigos, en este versículo 50 del pan de vida, le llamamos nosotros al capítulo 6 del Evangelio de San Juan, hay un contraste con el maná. Hay un contraste que ahora se presenta. Pero este es el pan que baja del cielo para que quien coma de él no muera. Ñande llegó en el 49, ¿verdad? El que come de ese maná o el que comió el pan que le dio Moisés, ellos murieron, sus padres murieron. Pero, o me imagino de adversativo, este es el pan que baja del cielo. Presente continuo también, esto es interesante, baja del cielo, para que quien coma de él no muera. Entonces hay un contraste con el maná del desierto. Jesús retoma esa experiencia del desierto. Los padres comieron del maná, murieron. Cristo, sin embargo, ofrece un pan capaz de comunicar una vida que la muerte no puede destruir. Primer elemento esencial y fundamental para tener en cuenta entonces. Al presentarse como un contraste, aquí Jesús está retomando como siempre todo lo que sucedió en el Midbar, en el desierto, lo que los padres de ustedes recibieron a través de Moisés, pero ellos murieron. Los padres comieron del maná, pero murieron. Entonces, de él hay contraste. Cristo, sin embargo, ofrece un pan capaz de comunicar una vida que la muerte, dice, no puede destruirla. Esto es lo esencial, ¿verdad? Y que tenemos que ¿verdad? En este contraste entre el maná del desierto, el midbar, y lo que es el pan de vida, lo que ofrece Jesús, que se ofrece a sí mismo. Ñande ya hemos visto en los versículos anteriores, de yara de algo externo, sino que de la figura entonces del maná que nosotros encontramos que Dios le da a través de Moisés, porque Moisés es el que dice, les ofrece, les dice, les cuenta, el maná caerá, eso dirás al pueblo, ¿verdad? Es ese maná figura que luego se va a cumplir, pero en el pan de vida, en el pan que es Jesús. El maná fue un verdadero don de Dios, pero pertenecía a una etapa preparatoria. Lo esencial y lo fundamental para nosotros es mirar y entender en cuanto que es una preparación, una etapa preparatoria. Cristo, sin embargo, es el cumplimiento definitivo. Cristo no es solamente
el que alimenta el cuerpo. Nosotros hablábamos y decíamos que ese maná fue provisorio, al mismo tiempo de providencial, porque es Dios, mi Padre, es quien les da el verdadero pan del cielo ahora, pero antes les dio el maná, que era provisorio. Y todo mirando hacia adelante, es decir, para el cumplimiento que se realizaría en la persona de Cristo, en la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo es el cumplimiento definitivo. Yandeu pebela yeyuhuina, peala cumplimiento definitivo. No solamente alimenta el cuerpo, sino que entrega la vida eterna. No es solamente alimento del cuerpo, sino que es una entrega, ¿verdad? Es una entrega total, es la vida eterna. Y esto nos enseña, ¿verdad? Y nos da mucha fuerza y nos da a entender ese cumplimiento de toda una etapa. El caminar por el desierto, pero que te lleva ¿hacia dónde? Y hacia la tierra prometida. Preparación, realización, cumplimiento en la persona de Jesús. Por lo tanto, ahora nos encontramos con una realidad presente, porque este es el pan bajado del cielo. Vean de Yaraina, ese es Jesús. El demostrativo, dirige la mirada directamente hacia Jesús. Pero este es el pan que baja del cielo. Pero Nabebe. Directamente nuestra mirada dirige hacia Jesús, y al mismo tiempo ese pan del cielo ya no es solamente un recuerdo del pasado. Sus padres comieron, pero al mismo tiempo que se alimentaron, murieron. Ahora estamos hablando y estamos actualizando. En nuestro lugar, en esta situación, en este presente, en nuestra etapa, ya no es solamente un recuerdo del pasado. Está presente delante del pueblo en la persona del Hijo de Dios. Entonces, queridos amigos, pero este es el pan que baja del cielo para que quien coma de él no muera. Es decir, aquí nosotros estamos recibiendo esa vida que habíamos ya hablado desde el comienzo. Él es el que les da la vida eterna. Es decir, a través de Jesucristo. Pan vivo bajado del cielo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 50. Pero este es el pan que baja del cielo, para que quien coma de él no muera. Quien coma de él no muera. Bueno, pero la palabra también que nos dice directamente, estamos aquí en presente, desde un aspecto cultural vamos a mirar, y desde un aspecto también bien antropológico, el pan como sustento esencial. El pan que nosotros comemos y que nos alimenta, ese es el alimento sustancial. Esta es la comida, ¿verdad?, que nosotros comemos, con el que nos alimentamos, es lo esencial y lo fundamental. Ahora, en la cultura de la Biblia, el pan representaba todo lo necesario para vivir. El pan representa todo lo necesario para vivir. Carecer de pan significaba experimentar la fragilidad, la pobreza y la dependencia. Carecer de pan significaba experimentar la fragilidad, la pobreza y la dependencia. Vaya yo que verá en este bebé lleva. Pemboria jugo joro hina lleva oye ureña de algo. Oye ureña de con ya con la plata mía lleva.
O sea, el valor. Pero aquí está también la riqueza, es decir, la producción. Va el añandella producía, va el añandella huerecoa, ¿verdad? Pero carecer de pan, carecer de lo básico, de aquello que nos sustenta y nos maneja, era experimentar la propia fragilidad. Peshea lleva añandúa, peshea huerecoa, esta es mi fragilidad, ¿verdad? Entonces aquí hay una pobreza, aquí hay una dependencia de todo. Entonces cuando hay pobreza, cuando hay dependencia, nosotros entramos en una situación bastante complicadita ya eso ya lleva. ¿Por qué? Y porque quiere decir que no podemos realizarnos plenamente como personas. Entonces se dan cuenta que antropológicamente, culturalmente, esto nos hace entender bien el significado del alimento, el significado del pan. El hambre interior del ser humano, recordemos, queridos amigos, que es lo peor. El hambre interior. Hambre de la vida. Por eso que es muy teológica esa música. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre de ese pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Esta es teología pura, evangelio puro, queridos amigos. Nos hace entender y nos hace sentir, ¿verdad? De un sentido teológico profundo. Entonces, el hombre busca siempre alimento, busca siempre seguridad, busca siempre su bienestar. ¿Por qué? Porque esta es la condición como Dios nos ha creado. Ya digo, ya es lleva, pero porque Dios nos puso nuestro chip. Dios no nos puso un chip para venir y ser masoquistas, para sufrir y para buscar el sufrimiento y estar en la pobreza o lo que sea. Llego muchas veces a visitar, llévala, yo que fuera llevo a tu papá o lo que sea, joven. Algunas veces a iños y cuay. Peime muy cuera, ta ira cuera, o mi oje yapá, la itúa vetena la ise, bebé, mimi, tu pape. Bueno, también muchas veces uno entiende, porque hay mucha pobreza, pero no pobreza simplemente material también. Porque una vez cuando hablamos de pobreza, mucha gente también piensa que hablamos solamente de pobreza material, ¿verdad? Sin embargo, una pobreza de humanidad, una pobreza del techacuá, lleva. Porque la andayaye shacuá no lleva entonces. Otro también por una pobreza de la situación en la que nos encontramos y estamos enmarcados en la vida, que, bueno, más ve allá, tal vez la shetutu yami me lleva, la shesigo y mimi, ajamante amba apo, ajamante ape amo, entonces ella a encargar la vecino fuera, ¿me entiendes? Miren, querido hermano, que yo he visitado y sigo visitando a muchas personas que viven en esa situación, ¿verdad? Así es que el hambre que uno lleva por dentro es lo peor, ¿verdad? Hambre de sentido, hambre de amor, hambre de perdón, hambre de eternidad. ¿Por qué? Porque nos quedamos en el tierra, no pensamos en una vida eterna, en una vida de continuidad, en una vida que significa de plenitud. Porque pensar en la vida eterna, ya es pensar el día que te mueras y te va al cielo o donde sea. Sino que pensar en la vida eterna es la realización y la planificación aquí, ahora. Y eso muchas veces nosotros no lo pensamos. Una vida que necesita ser alimentada, es decir, nos preocupamos por conservar el cuerpo, pero muchas veces descuidamos el alma. Entonces, ya por dieta, ya por pe, ya por amor, por la salud, ya upohan, ya a médico, todo el cuerpo. Porque así se amó, etc. Pero descuidamos lo esencial y lo fundamental, que es justamente el alma, nuestra vida interior. Sin embargo, Jesús enseñaba al pueblo que no basta prolongar la existencia, es necesario recibir aquello que nos hace vivir verdaderamente, aquello que nos hace vivir verdaderamente, con plenitud.
para sentir verdaderamente esa presencia de Dios, sentirnos partícipes, sentirnos profundos, ¿verdad?, en ese caminar de Dios. Entonces, queridos amigos, en la medida en que nosotros entendemos eso, ciertamente que también vamos a cuidar mucho más, no solo el cuerpo, sino que sobre todo el que le da ánimo, por eso es el alma, ánimo, fuerza, entusiasmo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 50. Pero este es el pan que baja del cielo, para que quien coma de él no muera. Este es el pan que baja del cielo, para que quien coma de él no muera. Queridos amigos, en este capítulo 6, versículo 50, tenemos algunas palabras claves. La primera que miramos es el famoso autos. Ya hemos oído. Este, coa, avena, este es el pan que hoy en día. Con el adversativo, ¿verdad? El pero, haciendo contraposición, decíamos también, al maná del desierto, el que les dio Moisés. Pero pero, pea, ya es acá, este. Entonces, como palabra clave, el jutos, jutos. Es un pronombre demostrativo, estamos demostrando, que señala una realidad concreta y presente. Atención, una realidad concreta y presente, coabe. Aquí y ahora. Jesús no habla de un alimento lejano. Etcétera, etcétera. La comunión, la Eucaristía, queridos amigos, hablar simplemente en futuro. Dejo de comulgar y que tu hanguaya jaupe eguerecoanga ku ponjaincha llevaré urirere no dentro de 1 hora, 2 horas, media hora, o ya ponerla efecto. ¿Entiendes? De monguera hanguaya tena por lo menos un bohasa hanguaya de ipe en baasü, un bohasa hanguaya de ipe hasü andejina, ¿entendiste? No, cuando es ahí, sino que es el presente. Jesús entonces no habla de un alimento lejano, de un alimento que hay que esperar la reacción posterior. No, es el mismo, aquí, ahora, coña pende TV. Ya de como hay no o uta hina vete ya de monguera hanguaya, nada veo y manden 10, nada veo y malan de poja. El mismo, Jesús mismo, es el pan que Dios coloca delante del hombre, delante de la humanidad. Jesús mismo es ese pan bajado del cielo que ahora está aquí delante de nosotros. Ñaña prende hanguaya, ñaña mindu uhanguaya lleva, allá uhanguaya peñan de yara, hoy de. La salvación no es solamente una promesa, sino que en Cristo se hace ya presente. Es la presencia de un Dios que transforma, la presencia de un Dios que se ha acercado a nuestra vida. Tenemos otra palabra, queridos amigos, que es justamente el bajar, ¿verdad? El que baja. Katabainon. Vea griego, ve katabainon, el que baja, hoy que añade de katabaino. Es un participio también presente del verbo katabaino, descender, bajar, indica que Jesús procede del Padre y viene continuamente hacia nosotros. Procede del Padre, pero que viene continuamente, que está continuamente, que viene hacia nosotros. Dios no permanece distante, sino que Dios desciende, se acerca y entra a nuestra pobreza para levantarnos. Dios no mañana cora hay sino que esta pues es la famosa encarnación, katabaino,
entrar. Hoy queñan de virebe, hoy cuá, o gendú, o ñandú, o peye, o me entrañan de hoy cuá, entrañan de bañan de yepotaina. Esto es, pero fundamental dentro de nuestra vida cristiana, queridos amigos, dentro de nuestro credo, ¿verdad? Descendió, se hizo hombre, se encarnó, está aquí presente en medio de nosotros, camina, sufre también con nosotros, ¿entiendes? Esta otra palabra también es muy importante, el fagei. Fagei quiere decir comer, yacarú, fagei. Porque aquí se insiste en esta palabrita que nosotros decimos, ¿verdad? Que es, pero este es el pan que baja del cielo para que quien coma, el fagei, ¿verdad? El fagei es muy interesante porque expresa ese acto real de comer. Cuando tiene acto real, akaruta vagina tabanda karumo. Añemos en matata vagina peñan de yara y olao tapa, aheyareita ante el fague, comer, alimentarse, ¿verdad? Esta forma verbal que expresa el acto real de comer. El alimento nos salva cuando solamente se contempla. Sino que cuando se recibe. Esta también tiene su explicación teológica maravillosa para todo lo que estemos escuchando. Allá a la misa, sabe muchas veces, anaña comulgay, ya participante, aña mañante. Y andenda ya hay la fiesta, sabe cumpleaños, sabe o mi aña mañana, ante la tembi ure. Sino que ñaña embollá, ya uja, ya compartí. Allá, use oído, tenía puama, enseguida iron hará, está la comida, ya puama, vamos a formar más fila, pues es que, ya uge, fagei, comer. Entonces prepara esto del comer, esa revelación eucarística, creer en Cristo, conduce a recibirlo y vivir en Él. O vivir también, podemos decir, gracias a este alimento. Bellacarujaguereje, ¿entiendes? Y ahí entonces podemos revivir. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 50. Aquí, queridos amigos, dice, pero este es el pan que baja del cielo para que quien coma de él no muera. La ocarúa, la joúa, lleva peñan de yara, reteja tu no más no moay. Aracaeve, no más no moay. Tiene vida eterna para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Bueno, queridos amigos, aquí importante, porque como enseñanza, la primera enseñanza es que Cristo es el pan verdadero. Ave. Yo soy el pan verdadero. Jesús no ofrece solamente una enseñanza o una ayuda pasajera, sino que Él mismo se entrega a sí mismo como alimento para la vida del mundo. Jesús, ¿verdad?, se entrega a sí mismo como alimento para la vida del mundo. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? El entregarse a sí mismo como alimento para la vida del mundo significa que eso que Jesús nos ofrece no solamente es una enseñanza pasajera, no es enseñanza pasajera. Él es el verdadero pan verdadero, donde cada cristiano, cada uno de nosotros tiene que, después de entenderlo, comprenderlo, entonces tenemos que tocarlo, tomarlo, prendernos de su gracia. Hay una segunda enseñanza que es del maná, vamos hacia la Eucaristía. En todo momento hemos recordado y muchas veces se hizo alusión a este capítulo, ¿verdad?, del Éxodo, en que Dios dice, da el maná. Y bueno, ese maná es el que sostuvo al pueblo en su caminar en el desierto, en el midbar, en ese encuentro también con el Señor.
No estamos hablando de una cosa superficial, negativa, ni nada de eso, al contrario. Es un maravillarse, decíamos, y de ahí luego viene ya su nombre, Maná, Cocoa. ¿Qué es esto? ¡Qué maravilla de Dios! Pero ¿qué es esto? ¿Cómo Dios actúa en nuestra vida? Lleva Maná. Y entonces se hace alusión, porque Dios sostuvo al pueblo durante el desierto. Ahora se nos presenta un Cristo Eucaristía que sostiene a la iglesia en su peregrinación hacia la vida eterna. Sostiene hacia la vida eterna. Entonces, si nosotros decíamos que la vida eterna la comenzamos aquí y la vamos caminando, ¿verdad? La vamos haciendo encuentro. Quiere decir que Cristo Eucaristía sostiene a la iglesia en esta peregrinación, en este adherirnos, sostener, esa es la palabra clave. De ahí cuñande una vende más ñaoima lleva. Vea la famoso, ya ahí se ya y cuapa hoy, se na y cote veima hoy veñan de yarare, porque se ya y cuapa hoy. Peando y cuaimba eve. Pea hoy cote me añetete veñan de yarare en vi u. Pea hoy cote me añetete veñan de yara o poco ese, o güero guatajan guay sapejeco, ¿entiendes? Eso es lo esencial. Bueno. Pero después, queridos amigos, viene una tercera enseñanza, un don para todos, un don para todos. Queridos amigos, ¿qué significa esto cuando estamos hablando de un don para todos? La expresión quien coma, abre esta invitación a toda persona, le abre esta invitación a toda persona. Nadie queda excluido cuando se acerca con fe. Nadie queda excluido. Absolutamente nadie. Sino que es un don para todos. Quien coma. Pejo uajina, pecherubu, pecheretea, lleva el pan de vida. Nadie queda excluido. Sino que ese pan es el que nos acerca con fe, nos lleva a una conversión. Cuando nos acercamos con esa fe, con ese deseo de cambiar, con ese corazón humilde. Diga tú ñande yara va pendo bo ukei, ñande yara va pendo heyai. Upea con ñande ñama ya peñandere coebe vaya yesa qua. Muchos queremos ser duros, ¿verdad? Como negar, porque estamos simplemente queriendo negar, porque nadie en realidad puede ser ateo, no existe el ateo, porque el concepto de ateo, atheos, quiere decir simplemente una negación. Yo niego, pero algo que está presente. Entonces, Dios está presente, yo niego su existencia. Eso nomás, yo niego. ¿Pero por qué? Y porque yo, en lugar de poner a Dios en mi vida, yo niego su existencia y pongo otras cosas. Entonces, a ver, decime, ¿qué es lo que le da sentido a tu vida? La plata, el poder, las mujeres, la lujuria, lo que vos quieras. Apealan de Dios, ¿entendiste? Bueno, sos ateo, solamente que negás el aspecto de justamente lo que estamos diciendo aquí, de esta expresión, quien coma mi cuerpo y mi sangre, es el que entra en una comunión verdadera, de un reconocer y saber que quien da sentido a tu propia vida, a tu propia existencia, es tu propio creador. Es como que vos hoy le quieras negar a tu mamá o a tu papá. Va ella de negata pendeseja penderú. No estoy hablando de un sentido simplemente de raciocinio o de pensamiento, sino que en tu sentido biológico, ayer. Reguerecuajina cuanga pendere, teja penderu, pende existencia andere covere guerecoa. En nega mise moin de yu, va el planeta y de yunde, ma llena extraterrestre gewilanese. Chica, tú la ya es mi janguanda, ya puca mi janguanda y ya huela vemos acá, pero acá lleva. Pero eso es querer negar, ¿verdad? Querer negar tu propia existencia. No se puede negar, no se puede. Es la existencia. Ahora no recuerdo la palabra Dasein, creo que era en alemán, ¿verdad? O sea, es la propia existencia, el estar aquí, el estar presente, aquí y ahora. Interesante. Luego, una cuarta enseñanza es alimentar el alma.
El cuerpo necesita pan, pero el corazón necesita la palabra de Dios, necesita la gracia, la comunión con Cristo, el entrar en sintonía. Un alma que no se alimenta espiritualmente termina debilitándose, ¿verdad? Todo el que no come se muere enseguida, ¿verdad? Y por último, queridos amigos, como enseñanza, es que vivir sin temer la muerte. De ese paso. ¿Por qué? Porque decimos que la vida eterna comienza aquí. Porque quiere decir que ave de pues no y tu vida eterna. Déjate curejano ahí, y claro, va euta cuarire, lleva, va euta cuarire. Y sabes que va a venir, y lo mismo que vos estás viviendo aquí. Es decir, si vos aquí tu vida eterna es un mondajá, un corrupto, un lo que sea, y bueno, va el arejano eta. Tu vida eterna es esa prolongación de lo que estamos viviendo. Vivir sin temer nada a la muerte. Quien recibe a Cristo no deja de experimentar sufrimientos, enfermedades, muerte corporal, pero descubre que la última palabra no pertenece al sepulcro, sino que pertenece a la resurrección. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.